mexicana se parece al paciente que le acaban de poner un marcapasos y hay que estarle constantemente dando seguimiento casi con lupa al ritmo y ver cómo va su comportamiento. Hoy el Banco de México, su presidente Carstens, acaba de aceptar que el crecimiento está siendo menor de lo esperado. De esto vamos a hablar en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. El tema de hoy, ¿cómo va? ¿Cuál es el comportamiento y qué está incidiendo en la evolución y el desarrollo de la economía mexicana? El comportamiento de la economía mexicana es seguido con lupa dentro y fuera del país tras varios años de crecimiento insuficiente, a pesar de las reformas para abrirse a la competencia y su estabilidad macroeconómica. Por octava ocasión en este sexenio, analistas consultados por el Banco de México bajaron su previsión de crecimiento económico y subieron su estimación del tipo de cambio para 2015 a niveles que aún deberán esperar la definición de Estados Unidos sobre sus tasas de interés. La caída de los precios del petróleo y un menor dinamismo de la economía de Estados Unidos tiene impacto en la recuperación de la economía mexicana. Además, entre los riesgos de la baja está el ruido político que aumentará con vista a los comicios electorales y a que las reformas se mantienen en el periodo de implementación. El gobierno mexicano asegura que la economía se recupera, pero ¿con qué velocidad? ¿Y cómo afectarán factores externos como las tasas de interés en Estados Unidos o la evolución de los precios del petróleo? Posiciones. Número 1. Analistas consultados por Banxico estimaron que las expectativas de crecimiento del PIB para este año disminuyeron en relación con la encuesta de marzo, de 2.95 a 2.88%, y para el próximo de 3.51 a 3.40%. Número 2. Bank of America Merrill Lynch recortó también su estimación de crecimiento para 2015, de 2.5 a 2.8% estimado previamente. Aunque la economía mexicana continúa en recuperación, el ritmo se ha desacelerado. Para el 2016, la correduría también redujo su proyección de crecimiento del PIB a 3% desde 3.2% estimado previamente. Número 3. La operación de Pemex cayó 73.3% en el primer trimestre del 2015 debido a la caída en los precios del petróleo. Sin embargo, aún falta ver el efecto de un recorte presupuestal de 60,000 millones de pesos, el cual está planeado en el segundo semestre de este año, reveló Gustavo Hernández García, director general de Exploración y Producción. Número 4. En el primer trimestre del año, el volumen de las exportaciones petroleras de México a Estados Unidos cayó 10.2%, así lo informó el Departamento de Comercio, mientras que el valor retrocedió 49.9%. Número 5. La Reserva Federal en su última reunión destacó la debilidad del mercado laboral y de la economía de Estados Unidos en una señal que ve que hay obstáculos para seguir su plan de subir los tipos de interés en junio y tenga que postergar hasta septiembre. Arrancamos con opiniones encontradas. Como le decía, la economía mexicana parece como si le hubieran puesto un marcapaso y hay que estarle dando seguimiento. Son ya 8 las veces que ha sido revisado el pronóstico de crecimiento en lo que va de esta administración. Y para tratar de entender qué está pasando y cuáles son las perspectivas, su evolución y desarrollo, me da muchísimo gusto que esté con nosotros el director del Centro de Estudios del Sector Privado, Luis Fonserrada. Luis, como siempre. El gusto es un gran placer, Pepe. Y por supuesto muchas gracias a la maestra Violeta Rodríguez del Villar del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, también por estar con nosotros. Y bueno, pues la noticia de hoy es el Banco de México acepta que la economía está creciendo a un nivel menor al esperado. Es la octava revisión de los pronósticos del crecimiento. Luis, ¿qué está pasando? Yo creo que hay varios elementos. Uno de ellos creo que es el mercado interno, poco pujante, tiene que ver con la capacidad de consumo de la gente, con sueldos y salarios que vienen reduciéndose, a pesar de que estamos teniendo más empleo. Los sueldos y los salarios a los que está siendo contratada la gente son menores y hemos perdido empleos de mayores remuneraciones, ¿no? Entonces la masa salarial se viene reduciendo. Entonces hay una precarización del empleo. Hay una precarización del empleo y la masa salarial, que es la suma de todos los sueldos y los salarios del país, se viene cayendo en términos reales, ¿no? Entonces el consumo no está, este es un factor. Yo diría que este es uno muy importante. Otro es la inversión, que es el otro gran componente del crecimiento, porque además
te prepara para el crecimiento futuro y por supuesto que es parte de la demanda. Estamos en plena implementación de las reformas económicas y no acaban de llegar los recursos. Bueno, y la inversión, pero lo que es más grave es que a pesar de que la inversión privada viene creciendo en algunos trimestres, la inversión pública viene en una caída continua, ¿no? Y esto es muy grave. Las finanzas públicas anuncian grandes incrementos en su gasto de capital y sin embargo cuando vemos las cuentas nacionales, que es lo que cuenta para el producto y para el consumo, no está. No solamente no está, sino tiene tasas negativas de crecimiento. Entonces cuando los dos grandes componentes de la demanda se te están cayendo, claro, no hay manera de crecer, ¿no? Sin duda el componente americano, las exportaciones tendrán indudablemente un impacto importante. Creemos que Estados Unidos todavía va a crecer a una tasa muy alta, probablemente muy cerca del 3%, 2,9 o algo así, y eso nos debe ayudar. Pero no es suficiente. No es suficiente para poder mantener una tasa de 3.2%. Maestra, ¿estaría de acuerdo? Está incidiendo sobre todo en la parte de la demanda interna, el consumo, más que factores externos, porque hay otros que seguramente también están incidiendo. Ahorita voy a regresar contigo, pero el precio del petróleo y, por supuesto... Efectivamente, el mercado interno es una parte muy, muy importante, quizás incluso la más sensible para la población mexicana. Sin embargo, también tienen muchísima importancia en la explicación de lo que estamos viendo ahora del desempeño económico, lo que recientemente ha ocurrido con los precios del petróleo, una caída bastante fuerte, y que además no tiene visos de revertir. Entonces estamos hablando de un problema que por lo menos va a ser de mediano plazo y efectivamente se tuvieron que revisar las cifras de crecimiento económico, que bueno, diversos sectores distintos al gobierno ya habían planteado que el programa económico de por sí de inicios de año, que se aprobó a finales de año, no daba para un crecimiento como el que se había estimado desde el gobierno, ¿no? Bueno, de hecho la cifra que traigo de cómo se disminuyó la operación de Pemex, 73% en el primer trimestre, y no estamos contando, digamos, el recorte que ya se viene anunciando de cerca de 60,000 millones que se aplicaría hasta el segundo semestre. ¿Eso explicaría la caída, por un lado, de la inversión pública y de la demanda interna, o básicamente te mantendrías en la idea de que son los salarios y también está la reforma fiscal, Luis? No, sin duda. Yo creo que la reforma fiscal ha tenido un efecto muy fuerte al reducir el ingreso disponible de las personas y de las empresas, ¿no? Es decir, el que le cobres más impuestos a la gente le quita capacidad de consumo. Ahora, el que va a consumir con el dinero que te quitó es el gobierno. Y si el gobierno no lo gasta bien, como no lo está gastando bien, porque tiene un exceso de gasto en gasto corriente, en subsidios y transferencias tuvimos un incremento en el primer trimestre inaudito. Subsidios y transferencias. Básicamente estamos hablando de gasto sueldos. Corriente, ni siquiera son sueldos, servicios personales, es subsidios y transferencias a la economía que indudablemente... no creo que podamos ser demasiado inocentes y pensar que no está vinculado a las elecciones. A ver, subsidios y transferencias, estamos hablando evidentemente de la reducción, por ejemplo, del precio de la electricidad. ¿Puede ser? No, estos son subsidios directos y transferencias directas, dinero entregado a la población. Y gasto corriente. ¿Cuánto traes ahí de incremento? Traes un incremento como de, me parece, como de 35%. No recuerdo la cifra en ese momento, pero es como de 35% en términos reales. Bueno, eso es muy alto. ¿Eso no haría que el consumo, no es una inyección también al consumo eso? Es una inyección de recursos, efectivamente, pero tendríamos que ver hacia qué sectores o empresas se están distribuyendo estos recursos. Ahí la información no ha sido muy clara, no ha estado del todo abierta por parte del gobierno y bueno, han sido ya varios los avisos de que se están otorgando subsidios a muy grandes empresas y bueno, el gobierno no ha sido muy expedito en aclararnos esta información, ¿no? Entonces, ¿es a empresas o es, digamos, a la población en general, más bien tipo en general, clientelas? ¿no? Yo creo que es gasto social en gran parte y yo creo que está dirigido en estos meses a los procesos electorales, ¿no? Al proceso electoral. Pero es enorme. De hecho, el déficit de enero a marzo
es el más alto que hemos visto en un trimestre desde hace 25 años. No se había dado un déficit de este tamaño desde 1990, en los primeros 3 meses de un año, ¿no? Ahora, eso, insisto, eso no tendría que estar abonando, digamos, a la mejor, aunque sea gasto electoral del consumo, pues, o sea, eso ni siquiera está mejorando la capacidad de consumo. Depende, ¿sabes qué depende? Por ejemplo, las camisetas, que es típico para esta época, se importan de China. De hecho, en China se fabrican en los barcos y se entregan cuando llegan acá. Eso no nos ayuda, ¿no? Y si son encendedores y plumas, pues llaveros. Muchos de los casos deben ser despensas, ¿no? Llaveros. Dime, ¿qué aporta esto al crecimiento? Claro, ¿no? Son gastos de subsistencia que simplemente vienen a cubrir un déficit que la población ya tenía, ¿no? Y bueno, evidentemente esto no nos va a generar una demanda adicional, ni estamos hablando de un impulso al crecimiento. Definitivamente el impulso al crecimiento solamente se puede dar a través de la creación de empleos, no a través de dádivas y subsidios. Pero a ver, yo me pregunto, ¿cuáles son las perspectivas después de junio? Esas transferencias seguramente o se reducen o desaparecen. Va a aplicar la disminución de 60,000 millones al presupuesto de Pemex, lo que significará un ajuste importante, y difícilmente comenzaremos a ver el impacto de la inversión pública o privada en las reformas estructurales. No quiero estar pesimista, pero son 3 factores. Yo creo que el impacto de las reformas estructurales va a depender, eso no lo vamos a ver pronto, ni en el 15 ni en el 16, y además va a depender de muchas otras cosas, de que tengamos Estado de Derecho realmente, de que se reduzca el crimen, la impunidad, de que haya certeza jurídica. Si no, no vamos a ver la inversión que podríamos tener, ¿no? Hay empresas extranjeras que se quejan mucho ya de los procesos tan corruptos que se están dando. Eso de una parte. Pero también hay que tener presente otra cosa, Pepe. A pesar del recorte anunciado, el presupuesto en el 15 va a volver a ser el presupuesto más alto de la historia. A pesar del recorte. A pesar del recorte. Quiere decir que, pues ahí está, tenemos este déficit, y yo creo que es muy probable que no se nos reduzca el crecimiento por la parte de gasto, sino yo sí insistiría en que es el consumo de las familias y la inversión, sobre todo. ¿Coincidirías? Sí, pero además, bueno, aquí tenemos que darnos cuenta de otros factores que están influyendo en este desempeño. Indudablemente la política fiscal explica una parte muy importante, la parte de la creación de empleos que se ha deteriorado de manera significativa, y tenemos también una política monetaria que está sumamente amarrada. Tenemos una política monetaria realmente restrictiva, que es la que tiende a volver más grande el efecto recesivo, ¿no? Entonces, tenemos nuestras 3 políticas de crecimiento interno, que sería la política de empleo, la política fiscal, 4 serían la política de inversión y la política monetaria. Todas ellas están restringiendo al mercado interno. O sea, traerías, a ver, de entrada traerías, la política fiscal no está permitiendo la generación de más empresas o de nuevas empresas, precarización del empleo y caída del consumo. ¿Coincidirían en el diagnóstico? Indudablemente. Sí. Vamos en opiniones encontradas, no se vaya, vamos a un corte rapidísimo y estamos de vuelta en un minuto para analizar también los factores externos. Está la economía de Estados Unidos y está, por supuesto, la posibilidad cada vez más cercana de que ahí incrementen los tipos de interés y cómo nos afectaría eso, y por supuesto el precio del dólar. Y me quedé con un tema sobre la mesa. Voy con la maestra Violeta Rodríguez del Villar, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y es el precio del dólar. El dólar más o menos acumula ya una devaluación cercana al 20%. Efectivamente. Pero decías, no se ha reflejado en un incremento de la inflación. Sí, efectivamente. Uno de los efectos más temidos de la devaluación del peso es sin duda alguna su impacto inflacionario. En el pasado, 1994, 1988, 1982, 1976, las crisis más fuertes de México, las devaluaciones que además eran bastante más significativas o fueron bastante más significativas, tuvieron un impacto inflacionario
fuertísimo. Si un punto porcentual de aumento en el tipo de cambio significaba el doble o triple de inflación. Ahora en México hemos visto que efectivamente sigue habiendo un impacto inflacionario, pero está bastante más limitado, principalmente por la mayor apertura que tiene México. Gran parte de los bienes que consumimos son producidos por empresas internacionales que toman como referencia precios externos, entonces la propia competencia ha disminuido ese efecto inflacionario. Sin embargo, bueno, eso no quita que tengamos otros impactos importantes, ¿no?, de la devaluación. ¿Cómo qué? Independientemente de que no haya un impacto inflacionario, sí hay un deterioro en el poder de compra de la población mexicana. ¿Por qué? Porque nosotros consumimos en pesos y el peso ahora es mucho más barato, ¿no? Está devaluado, 20 pesos más barato, ¿no? ¿Coincidirías, Luis, con esto? Sí, es cierto que, por supuesto, es cierto que el traspaso del incremento en pesos de la devaluación no se ha traducido en mayores precios. Seguimos con una inflación muy baja, de hecho la más baja que habíamos visto en décadas. Y no se ha traducido. Pareciera ser que los precios hoy no responden tanto como antes a la devaluación, ¿no? Hubo una época a la que se refería Violeta, indudablemente, ¿no? Los 80s y los 90s claramente tenían que ver con el tipo de cambio y ahora ha cambiado eso. Ahora ahí sí me pregunto, es para los dos, y es hasta dónde justo la precarización del empleo, la disminución del salario es lo que ha permitido paliar en buena medida el incremento de algunos de los insumos que se compran en el extranjero. No lo sé. Yo creo que uno de los elementos que comentaba Violeta es cierto, ¿no? La mayor competencia, porque no estamos solamente comprando bienes que vienen de Estados Unidos, sino bienes que vienen de Europa o que vienen de China. Entonces, esta competencia yo creo que ayuda a inhibir ese incremento de los precios, por una parte, y por otra parte, yo creo que es cierto que el mercado interno tan raquítico impide, porque se caería la demanda más, ese consumo, ¿no? Que se vayan para arriba. Claro. Ahora, hay un factor que también preocupa relacionado por supuesto, con el dólar, pero sobre todo con la economía estadounidense. El último informe de la FED parece postergar hasta septiembre la posibilidad de que se incrementen las tasas de interés por la debilidad del mercado también laboral norteamericano y también por un menor crecimiento, pero en septiembre probablemente sí suban. ¿Cómo nos pegaría eso? Bueno, para México tiene implicaciones importantes. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, entonces indudablemente cualquier catarrito allá, aquí sí es una pulmonía, como decían que no ocurría, sí ocurre. En el caso de México, una de las referencias más importantes para la definición del tipo de cambio, sin duda alguna, es la tasa de interés de Estados Unidos, es también una variable muy importante porque define el rumbo de la deuda, tanto doméstica como externa. Claro. Entonces, bueno, es una variable que define los resultados macroeconómicos. Un aumento de la tasa de interés en Estados Unidos puede significar salida de capitales, puede significar mayor devaluación, mayores pagos de intereses de la deuda y, bueno, todo ello causaría que se agrandara, ¿no? El efecto que ya tuvimos de la caída de los precios del petróleo. Sí hay que aclarar, esta caída desde mi punto de vista aún no termina de tener su efecto completo en el mercado doméstico porque, bueno, México estaba blindado en materia de precios del petróleo, teníamos por allí algunas coberturas. Efectivamente, este próximo año ya no las vamos a tener, entonces el impacto de la caída de los precios del petróleo todavía no se termina y a eso hay que sumarle que efectivamente hay una buena posibilidad del aumento de la tasa de interés, ¿no? Entonces, presión para las finanzas públicas, pero presión otra vez también para el mercado interno. ¿Compartes ese temor? Sí, que pueda ser así, digamos, de definitorio. Sí, o sea, si se incrementan en septiembre. El tema no es si se incrementan o no, se van a incrementar. Se van a incrementar, o sea, eso está fuera de duda. Sí, porque la Reserva Federal tiene que detener un poco el crecimiento americano. Enfriarlo un poquito. Enfriarlo un poco para que los salarios no se incrementen y eso sí llevaría a un incremento en los precios americanos y eso les preocupa. Entonces las tasas van a subir. La pregunta es cuándo y cuánto, ¿no? Y de que van a subir. Por eso es muy importante que México no se adelantara a subir sus tasas, que fue una discusión importante aquí y el Banco de México al final por mayoría en el
en la Junta de Gobierno, se decidió esperar, Aguantarlo. que me parece que es muy sano, ¿no? Porque si te adelantas no sabes cuánto te adelantaste, ni en tiempo y en montos. Sí, claro. Por supuesto, el incremento de las tasas tiene efectos en la deuda mexicana, porque en el momento en que suban las tasas, toda aquella deuda pública que está a tasa variable se va a incrementar y va a tener un impacto en las finanzas públicas, ¿no? Importante. Si a eso le agregamos el gasto que irremediablemente incrementa el gasto por pensiones, que es como medio punto del PIB, agrégale 0.2, 0.3, 0.4, dependiendo del tamaño que se incrementen las tasas, pues prácticamente puede desaparecer todo el efecto de la reforma fiscal del 14, solo por las pensiones, que ya se incrementaron en el 14 y que ya se incrementaron en el 15. Pensiones y el aumento del peso de la deuda. Yo creo que va a rebasar todo el efecto de la reforma fiscal, sí. Irremediablemente, además, eso nada más es, no es si va a pasar o no, va a pasar. Sí, porque más traes un incremento de la deuda misma, independiente del incremento de las tasas. Además. Efectivamente. Ahí también depende mucho de cuál sea la respuesta del Banco de México, ¿no? El Banco de México ha tenido respuestas distintas ante la misma política de Estados Unidos a lo largo de la historia. Ha aplicado, por ejemplo, estrategias. Hay dos tipos de estrategias básicamente que se pueden aplicar cuando aumentan las tasas de interés externas, que consiste, bueno, normalmente un aumento de la tasa de interés externa se asocia mucho a egresos de capitales que se van, que se fugan de México, salida de capitales del país, precisamente porque encuentran más atractivo invertir en Estados Unidos. Estados Unidos tiene muchas ventajas, no solo las tasas de interés frente a México, de tal forma que un pequeño incremento en las tasas de interés estadounidenses tienden a generar fuertes salidas de capitales en México, precisamente por esos otros atractivos que tiene Estados Unidos. Son muy sensibles en México y casi en todas las economías emergentes. América Latina hoy es una de las principales víctimas de todo esto. ¿Qué crees que vaya a hacer el Banco de México? ¿Cuál de las distintas políticas crees que tome? ¿Incrementar las tasas después de que Estados Unidos lo suba? Irremediablemente. O sea, entonces, un frenón adicional al crecimiento. La única forma de evitar que se salga la enorme cantidad de inversión extranjera que tenemos en bonos gubernamentales, en moneda doméstica. En moneda doméstica. O sea, en CETES y en bonos denominados en pesos, tenemos más de 2 billones de pesos invertidos. Son 150,000 millones de dólares. No todo es de corto plazo, esto hay que aclararlo. Pero sí puede haber una tercera parte o un poco más que sí es de corto plazo. Estamos hablando de unos 50,000 millones de dólares que podrían tener la tentación de salirse. La única manera de evitar que se salgan, y por supuesto que no queremos que se salgan, es incrementando las tasas. El tipo de cambio ayuda, y ayuda mucho, porque si tienes una devaluación de 20% y ibas a ganar 5%, pues ya pierdes hasta capital si te sales. Claro. Entonces el tipo de cambio ayuda, pero no podemos apoyarnos solo en el tipo de cambio. Entonces, indudablemente, el elemento más poderoso, más permanente para mantener el ahorro acá, es compensar el rendimiento que ellos piensan que podrían tener en el exterior, ¿no? O sea, que estamos esperando quizá una subida de tasas y con eso me estoy despidiendo después de septiembre. Probablemente. Ahí, como decía, hay dos políticas básicamente. El gobierno lo que puede hacer es tratar de enfrentar el posible impacto devaluatorio inyectando dólares de la reserva doméstica, con lo cual caerían la reserva internacional. La otra opción es aumentar la esterilización, se le llama, la deuda por esterilización. Y bueno, aquí nos vamos a la otra problemática. Ok, detenemos la salida de capitales, aumentamos la deuda doméstica y ya tenemos una deuda doméstica que prácticamente está en uno de sus máximos de los últimos 40 años, ¿no? Bueno, entonces vamos a tener que estar como el enfermo que que le acaban de poner el marcapaso, dándole seguimiento, casi con lupa, a ver cómo se va desarrollando la economía mexicana. Espero que no haya otra revisión de pronóstico de crecimiento este año. ¿Ustedes? Yo lo dudo porque yo no tengo claro todavía que vayamos a crecer a una tasa mucho menor del 3%. Todavía. Creo que todavía no tenemos elementos para pensar en eso.
la economía americana y el gasto público, que de alguna forma tiene que reflejarse, como tú decías, yo creo que todavía nos pueden dar una tasa alrededor del 3. O sea, seguimos creciendo, aunque un poquito más flojito, Tal para decirlo de una manera coloquial y sintética. Muchas gracias Luis Fonserrada, de verdad, contrario. como siempre, por haber estado con nosotros, y muchas gracias a la maestra Violeta Rodríguez del Villar del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Gracias a ambos por haber estado con nosotros. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.